Vamos a hacer un desglose de iluminación del último proyecto que he hecho, una asociación que se llama Tarraco Pinball, una asociación sin ánimo de lucro, en la que podéis haceros socios para disfrutar de un montón de pinballs y seguramente en breve de máquinas arcade. Os enseño cómo he colocado o cómo he puesto la iluminación. En esta primera imagen que se puede ver, que es el principio del vídeo, tenemos aquí detrás un Godox de 200 vatios, aparte de que está todo lleno de humo. Esa pared, vamos a decirle, con maderas, lo que hace que se dibuje estas sombras, y para crear una silueta pequeña. Sí que es verdad que cuando está más cerca de cámara el chico se ve más silueta, y ya quizá ya no se ve tanto, porque por aquí detrás se puede ver, hay otro punto de luz que es un Godox de 60 vatios, que es el que nos está dando ese perfil al personaje. Aquí abajo, para crear un poco de relleno, también se ve en el suelo, hay unos fluorescentes de los chinos, también a la misma temperatura que la fuente de luz trasera, que lo que nos hace rellenar el suelo, porque si no se vería como muy oscuro. Como tenemos como muchas partes negras, que son las máquinas, que sí que las máquinas mismas nos están dando unos reflejos de lo que es la fuente de luz posterior. Si no tuviéramos estas de aquí abajo, las que he marcado en verde, pues eso estaría todo oscuro y no se vería nada. Y quise poner así como si fueran un poco los coches de tuning, ponerle un pelín de luz también a esa temperatura. La cámara estará puesta a una temperatura de 3200 para que esas fuentes de luz que están a 5500 pues se vean azules. En esta parte sí que está luego trabajado con Dehancer, DaVinci y Dehancer, pero a esta parte, que la llamé como 2024, luego lo veremos, no tiene grano, y se hacer que esta parte se viera sin grano fílmico. Lo que también está puesto, que se ve en algunos reflejitos, como por ejemplo este de aquí, aquí se ve bastante más, en esta parte de aquí, lo que son las altas luces en los reflejos, se está viendo un poco el efecto halation. He hecho un pelín para atrás para que veáis lo que decía, que es el principio del silueteado del personaje. Aquí lo podemos ver de esta manera, como más en silueta. Luego, que está grabado de la misma máquina que está enfrente, que ahora se encenderá, en lo siguiente del vídeo se verá cómo se enciende la máquina, el pinball que hay enfrente. El DeLorean, porque la máquina es la de Regreso al Futuro y nosotros el vídeo pues lo hemos llamado Regreso al Pasado. Lo otro está grabado con Blackmagic, y esta imagen es de las pocas que está grabada con Sony con un macro. Para que se vea así, le quitamos el cristal de encima del pinball de la máquina para poder grabar desde tan cerca. Podéis ver el desenfoque que tiene porque está puesto con un macro. Y estos rayos son de biblioteca que encontré por ahí para hacer un poco el efecto que luego veréis más adelante que hace en la película. Son unos rayos muy falsos, pero bueno, como en la película son bastante parecidos, lo que quise es hacerlos más parecidos a la película. Lo que os decía, Regreso al Futuro, la primera máquina que se enciende, queríamos darle esa relación. Ahora el foco está en la máquina y no en el chico. Queríamos darle esa idea de regresar al futuro, pero en nuestro caso regresar al pasado. Esa melancolía de antaño de los salones recreativos. Esto está grabado con Blackmagic, como decía, con varias lentes por según la claridad del plano, las lentes en full frame, pero luego hay que ponerles el factor de recorte de un 35 milímetros de una Blackmagic 6K. O sea, básicamente tendríamos un 14 milímetros que sería casi un 20-21, tendríamos un 24 milímetros que se acercaría a un 35 milímetros, un 35 milímetros en full frame que se acercaría a unos 60-65 milímetros y un 85 milímetros en full frame que se acercaría a unos 135 milímetros, que diría que es esta imagen, todos de Sanjan Cine. Una imagen que robé de la película, lo que os decía antes de los rayos. Lo que hicimos es empezar a encender todas las máquinas para que fueran cogiendo todo más luz. Sí que es verdad que era complicado hacerlo toda la vez y que se fueran encendiendo con las líneas que había ahí tiradas, y bueno, conseguimos de que algunas se encendieran bien. Por ejemplo, esta de aquí atrás nos está encendiendo, la de Terminator 2. Más o menos quedó la idea que queríamos, que era que el chico se fuera girando. Si veis aquí hay como un espacio un pelín más grande entre el pasillo, que el pasillo lo creamos porque básicamente lo que queríamos era tener este punto de fuga, más o menos, que nos llevará todo a la máquina de enfrente. Si veis la parte de las máquinas, veis que aquí hay un poco más de espacio, y es porque aquí detrás hay otro punto de luz
que aquí sería un RGB de Amaran con un softbox, y va a crear una iluminación hacia este lado para cuando el chico se gire en esa dirección, como viendo todas las máquinas, que es lo que le sorprende, pues tenga un poco más de iluminación en su cara, que ahora lo veremos en el siguiente plano. Los rayos blancos son los de la película original, y ahora cuando se gira el chico, podemos ver, por cierto, que ya se ha conectado la máquina de Terminator 2, que luego tendrá un papel importante en el vídeo. Punto de luz que os decía que estaba a la izquierda, ya está haciendo ese efecto de rellenarle la cara o el rostro. Las recreaciones de las habitaciones que hice de los años 80. Entonces tenemos este salón comedor en el que sale una chica jugando a la Game Boy. Todas estas líneas de aquí que nos va a marcar esta especie de ventana. Luego hay otra luz, que esto también sale en el making of, lo expliqué aquí arriba, que está dando este perfilado por aquí. Flare este que tenemos tan exagerado, este de aquí, viene dado porque lo que hicimos es, como es una lente vintage, un 20 milímetros vintage, creo que salía más o menos con la conversión. Lo que hacíamos era engancharlo en un trípode que teníamos al lado y coger un móvil con la linterna típica del móvil y enfocarlo hacia la lente, y conseguíamos este flare. Veis el flare y veis cómo el flare se mueve. Y ahí había un móvil con la linterna, básicamente, para crear ese flare, porque esa lente antigua vintage creaba esos flares bastante grandes y bastante llamativos, y yo quería que se vieran. Aquí tenemos lo mismo, la misma iluminación que nos va a venir desde aquí, que es la ventana, porque podéis ver un poco más sombreado y con un poco más de exposición en sus manos. Y luego quizá, sí, esta parte de aquí, esta línea de aquí de la Game Boy, vendrá dada del fluorescente que está arriba. 2 puntos de luz, como si dijéramos. En este plano de aquí, lo que tenemos, la ventana falsa que se recortaba en la pared y que nos creaba esas baldas, que incluso podemos ver aquí la fuente de luz. Pues diría que está puesta a 3200 grados Kelvin y en cámara 5500 para que tenga esa textura como muy cálida. Y aquí lo que hice, como este plano está falseado, o sea, siempre hemos visto a la chica de cara desde la otra posición, vamos a decir, siempre teníamos la ventana como a nuestra derecha y ahora tenemos nuestra ventana delante, o sea, quiero decir que antes la cámara estaría puesta aquí y encuadrando hacia esta parte de aquí, tendríamos la ventana a la derecha. Ahora estar totalmente como a 90 grados, que estamos por detrás de lo que se veía en el sofá, pues vemos la ventana. Sí que es verdad que tuve un pequeñito problema, que era que no tenía cómo crear paredes. Y estos son, pues, básicamente telas. Pues queda un poco falso, pero bueno. Y la única diferencia es que, si os acordáis de lo que iba diciendo, que antes tendríamos un fluorescente en este lado de aquí, nos quedaría a nuestra izquierda, que estaba dando una iluminación en la parte de las piernas, de los perfiles. Ahora lo que tenemos es ese mismo fluorescente, si os fijáis, puesto en el otro lado, donde estaba cámara antes, para tener un perfil y perfilar toda esta parte de las manos, para que cree así como más profundidad y rellene un poco, para que tenga como diferentes texturas de luz. A planos detalles muy cercanos de los dedos, que esto está hecho con macro. Es que la textura es muy exagerada porque quería darle ese rollo como más ochentero. Aquí volvemos a estar lo que os decía antes, que está falseado, por supuesto. Es que nosotros teníamos la cámara puesta como si estuviéramos aquí detrás, para que el tiro desde detrás del sofá se viera la Game Boy. Entonces ahora volvemos a tener la ventana en este lado de aquí, que nos crea esta iluminación con las baldas. Pero se sigue viendo lo que os decía, este fluorescente que está rellenando toda esta parte de aquí. En el otro plano, este fluorescente estaba justo puesto aquí. Y luego ya pasamos a la parte de la habitación. Esto está grabado directamente en una tele de tubo, por eso se ve ahí todo el panel que tenía la misma televisión. Aquí tenemos un pequeño platicable. Volvemos a tener el flare, que se ve bastante claro, que viene desde aquí. Toda esta iluminación de aquí viene como si hubiera otra falsa ventana de color azul, puesta con un RGB, con un azul muy exagerado. O sea, está pasada de la difusora. Y en vez de marcarla con las baldas, como era el otro caso, más cálido, pues este es como más azulado y está tirado por un tela de difusión para que se expanda mucho más. Y luego la iluminación que le viene a él del otro lado para crear
contraste con dos fuentes de luz diferentes. Es un practicable que veremos luego, que es lo único que está hecho, es movido hacia el lado para que le entre la luz por ahí. Pero bueno, yo creo que lo veremos mejor cuando salga el general. Plano detalle de las manos, de los dedos, veis la textura. Aquí un macro para que se vea la pantalla de tubo que estaba enfrente. Y este pues diríamos que es el general, donde aquí sí que podemos hablar de más cosas. El practicable que os decía, que ahora mismo está en dirección para que se vea el tocadiscos, pero antes estaba en esta dirección para que iluminara la cara. Aquí detrás está el otro practicable, que lo que hace es iluminar estas partes de aquí. También ilumina la parte de atrás del personaje e incluso la gorra, podemos verlo, el brillito allí. Toda esta parte que hay aquí de pared estaba con un negativo, con una tela negra, para que tuviéramos un poco de negativo en varios sitios y no rebotara tanto la luz. La misma ventana que veíamos en el otro lado la hemos usado aquí como falsa ventana y le hemos colocado una luz dentro de color naranja muy exagerado para que salga por las baldas. Ahí directamente no había ninguna ventana. Y luego la luz azul que está entrando pues con un difusor pues bastante a piñón desde aquí. Que si queréis ver de dónde vienen las luces, mirar en los ojos o en las gafas. Y aquí en las gafas está marcada la ventana, la falsa ventana que está en nuestro lado izquierdo, vamos a decirle ahora, y es por donde está entrando toda la luz. Como estábamos jugando a la máquina, sale la chica jugando a la máquina de Terminator 2, que es una de estas de como si fuera shooter, que llevas dos mini UCIs, que es para dos jugadores, luego sale en cámara. Lo que hice es descargarme el propio juego en buena calidad y poner trozos del mismo juego en pantalla, porque luego veréis que hice como, no sé si llamarlo truco, pero veréis un plano bastante chulo que sale 2 o 3 veces y ahora os explicaré cómo lo hice. Este es un plano detalle de la máquina, la de Terminator 2, y lo que tenemos es el RGB, que lo usaremos muchas veces con diferentes colores e irá cambiando de color. Y en el otro lado tenemos el Godox de 5500 grados Kelvin directamente para que entre por aquí por donde es el gatillo, pero con una gelatina amarilla para darle ese color, para tener el plano detalle de cuando aprieta el gatillo. Aparte del overscan este de 4 tercios que bueno, lo hago para parecer que estamos viendo a través de una tele de tubo, tenemos varias cosas. A ver si se puede ver bien y se entiende. Vamos a decir que no se ven sus manos, pero digamos que aquí está la mini UCI que está usando, que éramos el mando de la máquina en sí. Pues tenemos puesto con un brazo mágico un iPhone 16 aquí, que es el que está grabando. Quiere decir, cuando el mando se mueva de un lado al otro, el móvil se va a mover y da un efecto muy chulo, porque aparte en la mini UCI esta o el mando vibra y hace que vibre la pantalla. Esto por un lado, lo que sería la imagen como si fuéramos frontal, o sea, el POV que está viendo la máquina. Luego tenemos estas partes de aquí que están puestas con una capa de fusión, son las del juego original, volteado. Y al final eso lo que hace es que parece que estamos como por detrás de la máquina, por detrás de la pantalla. Se ve el mismo juego de manera invertida, como si estuviéramos por detrás. Y aparte lo que tiene es un escaneado de líneas que se usaba bastante para que la imagen, porque esto es una imagen de un iPhone, pues se vea más como un VHS, que las podéis ver aquí, están muy remarcadas. ¿Lo veis cómo vibra la pantalla? En la misma UCI lo que teníamos era aquí el móvil enganchado con un brazo mágico a la UCI. Entonces, diferentes, no lentes, pero sí formas de que se vea. Teníamos pues como un plano más corto, luego teníamos un plano más amplio y luego incluso un ojo de pez que sale 3 veces. Y era lo que nos daba ese POV. Es verdad que queda bastante espectacular, o por lo menos vistoso. Se puede ver claro que aquí lo que tenemos es una entrada de luz que usábamos casi siempre el Godox de 60 vatios con un pequeño difusor, no fuera tan dura la luz. Abajo, aunque yo no quería, me hicieron ponerle como una pequeña espada de LED y luego la luz más remarcada, que es el RGB de Amaran que tengo, que va a ir cambiando de luz para que en el momento dado pues eligiéramos un color u otro. Esta configuración: softbox de 60 iluminar los rostros, Godox de 200 rellenar espacio, en este caso con una gelatina amarilla, Amaran RGB para crear contras de colores. Otra imagen que decía, esta vez en plano mucho más corto, pero básicamente está creada de la misma manera. Aquí hay un momento en el que queda muy chulo porque coge bastante foco en el ojo, lo que yo creé, porque al trabajar con el iPhone el foco era complicado y como que tenía mucho foco en todos los lados, lo que creé es una máscara para luego que desenfocara pues todo lo demás.
parecer más una lente normal de una cámara. Lo que hicimos para solucionar todos los planos internos que están de los pinballs es hacerlos directamente con el iPhone. Quitábamos lo que es el cristal de arriba de protección del pinball, de la máquina, y introducíamos el iPhone porque era lo más fácil. Probamos con GoPro, probamos con la Sony, con la Blackmagic ya ni lo intentamos, pero al final vimos que más o menos daba el pego y te introducía mucho, quedaban muy inmersivos los planos que iban a verse de interiores del pinball, y los hicimos todo con el iPhone. La misma composición en todos los planos. El Godox de 60 con un pequeño difusor, dar la iluminación en el rostro, lo mismo que la chica tenía. Todo el relleno de la parte de atrás es con el Godox con una gelatina amarilla, y lo que nos da los colores es el RGB Amaranth, fuegos artificiales, algo así, que iba cambiando de color. Si teníamos un clip enfocado y que quedara chulo y que la luz de atrás nos diera un color guapo, como en este caso es el cian, pues aprovecharíamos ese momento. Una idea de olla que tuvimos, sobre todo de Jesús, que es el que sale aquí, que quiso disfrazarse Michael Jackson en Thriller. Volvemos a tener la misma iluminación que al principio, que era la luz que le viene desde este lateral, y lo que tenemos atrás como contra, el Godox cambiando la temperatura de cámara para que se vea este color azul. Esto se le ocurrió la chica de maquillaje directamente. Aquí esto es mi Instagram, y es básicamente lo último que he subido. He subido el reel de este año, la composición de este vídeo de Tarraco Pinball. Con el código IvanRot10 tenéis un 10% de descuento en los plugins de Enhancer, que básicamente Enhancer lo que hace es emular la película analógica a través de un clip de vídeo o de una fotografía. Kodak Pro 100 es básicamente lo que se está viendo en la parte de los 80 de la chica, con un film que os decía y con un print de Fujifilm 3513. Tiene un efecto de grano de 8 milímetros, que es lo que vemos muy exagerado. En cambio, en la parte, vamos a decir, del 2024, lo único que tiene es un film Kodak Vision 250D y un print Kodak 2383, que seguro que a más de uno le suena. Y en esta parte de aquí, pues en la parte de los 80 tenemos el film Kodak Ektachrome E100 y el print Kodak Endura Glossy Paper, con el grano mismo de 8 milímetros. Y para la parte de 2024 es exactamente lo mismo que antes, que es el Kodak Vision 250D. En la misma web tenéis un mes con una prueba gratuita para poder trastear con cualquiera de los plugins, y si compráis alguno de los plugins y lo hacéis código de descuento, os llevaréis un 10% de descuento, y a mí me cae algo de eso.